perseguidos por una causa. Pero existe una preocupación de la ciudadanía, dice, y la ciudadanía reconoce, dice, bueno, si hay una injuria calumniosa desde la ciudadanía, hay que sancionarla, y hay que sancionarla con el rigor de la ley, pero cuando hay penas que están en desproporción con la capacidad de indemnización de quien ha ofendido, entonces la ciudadanía dice, aquí algo no me está haciendo clic. No. Bueno, dentro de lo que es el código, lo que hemos buscado es que se aplique plenamente lo que es el principio de proporcionalidad de penas. Lamentablemente, antes, dentro del código, no existía ese principio plenamente establecido. Por ejemplo, en el caso de drogas, resulta que actualmente sancionamos a una persona que tiene 3 kilos de la misma forma que una persona tiene 3 toneladas. Ahí se ve una desproporcionalidad absoluta en un tráfico, pero también se ve una desproporcionalidad en la pena, por ejemplo, en el tema de Emilio Palacios, algún momento se lo pregunté, señora ministra, 10 millones de dólares. Partiendo de la premisa, y eso es cuestión de jueces que sancionen si hubo o no transgresión a la ley en términos de calificar la injuria calumniosa. Vamos, 10 millones de dólares, ¿de dónde va a sacar Emilio Palacios? Bueno, en ese punto es muy importante saber que es el juez el que justamente tomando en consideración lo que se haya presentado dentro del proceso puede determinar la cantidad de, llamemos así, los daños y perjuicios que se pudo haber ocasionado a una persona. Es distinto el tema, tomando en consideración, el juez estudia absolutamente todo el proceso y dentro de la sentencia tiene la obligación de motivar el por qué se llegan a dar esos montos, sea la cantidad que sea. Pero en realidad lo que hay la proporción es directamente de la pena. Esto no es una multa. Pero la proporcionalidad de la sanción y de la indemnización no debe ir acompañada con la capacidad de pago de quien es sancionado, porque si no va a pagarlo nunca, es prácticamente es un limbo para esa persona. Bueno, lo importante aquí es saber que quien determine exactamente los daños y perjuicios ocasionados es el juez. Pero los daños y perjuicios ocasionados, ¿cómo se llegan a calcular? Es por el daño emergente, es decir, el daño que se ocasiona y lo que se deja de percibir por haber mancillado, en este caso, la honra de alguna persona, sea quien sea la persona. Es decir, que tenemos que tomar en consideración eso con exactitud, y son los jueces los que te determinan eso, no es el código el que dice. El código lo que te da es un parámetro de qué, desde qué pena a qué pena puede llegar, pero es el juez en el momento que dentro del proceso puede realmente determinar una pena por la acción realizada, acción ilícita realizada, y tomará luego en consideración los daños y perjuicios. Jueces que deben actuar de forma autónoma e independiente, y este proceso de reestructuración va a garantizar aquello. Absolutamente, se está trabajando justamente para eso, para tener jueces probos, jueces competentes que realmente puedan realizar aquella labor de juez que la ciudadanía requiere. Ahora, también se está diciendo con relación a este tema, el desacato, la injuria calumniosa, etcétera, etcétera, que esto está orientado a neutralizar a la opinión que se genera en los medios de comunicación. En otras palabras, a coartar la libertad de expresión, a que no se fiscalice al Ejecutivo, a que no se critique al Ejecutivo mediante estas reformas de que hay que entregarle los reportajes, los autores, las fuentes, etcétera, etcétera. Ya, yo creo que eso es un tema muy importante a tratar, no ahora, esto ha existido siempre, y sobre todo desde el código que ha existido en el año 1938, la injuria ha sido tipificada, no es que estamos inventándonos una tipificación actual de acuerdo a necesidades o que se crea que existen en la actualidad. El bien jurídico protegido, que es la honra, ha sido protegido hace muchísimos años, desde que tenemos nosotros en vigencia nuestros códigos tal penal y sobre todo el actual vigente. ¿Qué es lo que ocurre dentro del punto del procedimiento? Y esto lo tenemos en el actual Código de Procedimiento Penal, en donde te dice claramente que para poder llegar a sancionar a una persona, llamemos así, por el tema que se refiere a una editorial o a una noticia que se haya dicho, tiene que ir a la fuente, porque obviamente se tiene que saber quién fue el autor para que pueda llegar a tener esa sanción en caso de que realmente contenga una injuria o un menosprecio, un menoscabo a la honra de una persona. Pero esto, dentro del procedimiento, lo que se hace, y lo hace el fiscal, es solicitar al medio de comunicación que por favor se lo entregue. En caso de no entregarse, es que pasarían a ser responsables los editores. Pero eso en relación a la fuente de autoría de un artículo de opinión. Exactamente. Pero a la fuente de alguien que suministra una información para destapar una olla de corrupción. Entonces, si eso también se va a tipificar para esas personas, a lo mejor estamos cerrando fuentes de información que nos permitan destapar corrupción. Bueno,
Lo que es importante, Carlos, analizar es el tema de que si esa información tiene suficiente sustento para poder hacerlo. Ninguna persona le puede decir ladrón a otra o asesino a otro si realmente no existe obviamente, claro, si no existe una sentencia condenatoria ejecutoria que determina eso. Entonces, yo creo que en el Ecuador es importante saber que cuando uno hace una acusación o cuando uno dice algo, bien los adjetivos exactamente, tiene que tener el sustento suficiente para poder tomar eso. Ahora, pero ¿se está aislando o se está diciendo que esto está demasiado subjetivo y discrecional para los jueces, como se lo dije en su momento? Artículo 300